Está con nosotros de nueva cuenta el doctor Marco Antonio López Galicia, doctor en tanatología. Marco Antonio, gracias, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué Bien, tal, bien, Marco muchas Gusto estar gracias. aquí, Pablo. Buenos Buenos días. días. Gusto de Saludos a saludarlo, ambos y doctor. al auditorio. Gracias, Gusto qué saludarte. amable. Y bueno, aquí hay un tema, Marco Antonio, importante que hay que tratar. Y es el tema de este estrés postraumático que sucede después de acontecimientos de este tipo. ¿Cómo, digamos, qué es exactamente el estrés postraumático? Vamos a entrar, digamos, en contexto. ¿Y cómo se diferencia de la depresión, de la ansiedad, de otro tipo de padecimientos? Sí, claro. Pues los eventos como los que sucedieron en la explosión de la Concordia generan este efecto de estrés postraumático de manera colectiva. El estrés postraumático se entiende como una respuesta del organismo y de la mente a nivel emocional y cognitivo para poder procesar eventos de esta naturaleza y que van a generar en las personas que estén permanentemente en alerta. Esta sensación de alerta pues te va a detonar o a despertar miedos, ansiedad, esta sensación de pánico que permanentemente está presente, y entonces a eso le podemos llamar estrés postraumático porque son eventos que se vienen reviviendo permanentemente, y así se diferencia de la depresión o de cualquier otro tipo de padecimiento, que es una situación que pudo haber sido real o imaginaria, pero que permanentemente te tiene en la alerta. Doctor, ¿cómo puedo darme cuenta si algún síntoma de los que han mencionado es parte de, digamos, hasta cierto punto es normal? ¿Y en qué momento ya puedo decir, ah, caray, no, creo que necesito acudir con un profesional porque no solamente estoy alerta, sino ya mis síntomas son diferentes? ¿Cómo podríamos identificarlo? Sí, por ejemplo, cuando estamos escuchando estas comunicaciones de carácter masivo de situaciones o eventos trágicos o situaciones que han estado compartiéndose en los medios de comunicación porque ha habido eventos complejos para asimilar a las personas, y que esa respuesta o esa información me genera un estado de alerta que no me permite realizar o llevar a cabo mis actividades cotidianas. Esa sería una primera señal. Cuando ya no puedo llevar a cabo mis actividades porque estoy, digamos, desenfocado, desconcentrado por la sensación de miedo o pánico que me puede generar la noticia. Angustia. Así es, angustia. Y bueno, ¿qué reacciones psicológicas inmediatas, doctor, pueden estar viviendo las personas que presenciaron este hecho o que perdieron incluso algún familiar por esta terrible tragedia? ¿Cuáles son las reacciones inmediatas? Sí, en un primer momento hay enojo, hay sensaciones que son inmanejables, a eso le llamamos duelo. Entran en un estado de duelo inmediato, que es una respuesta que hace el organismo para intentar procesar estos eventos. Las pérdidas son complejas de asimilar y procesar. Entonces, esas son las primeras reacciones que las personas que lamentablemente perdieron a sus seres queridos o que hayan tenido contacto con la situación o este tipo de situaciones van a empezar a presentar sensaciones de muchas emociones que son difíciles de procesar. Entonces, eso es algo que hay que tener, hay que darle mucho seguimiento para que puedan acudir con alguna red de apoyo, algún especialista que les pueda ayudar pues, a procesarlas. No sé si le tocó, doctor, ver algunas entrevistas que daban los familiares, por ejemplo, las hermanas de la señora Alicia, la abuelita heroína. Yo les admiro la fortaleza con la que salían y se plantaban frente a los medios, estructurando bien los mensajes, y de verdad que parecía en un primer momento que lo estaban digiriendo bien, pero no todo mundo reacciona de esa manera. Es de ahí la importancia de lo que nos decía, acudir con un profesional es sí o sí en una situación de este tipo, ¿no? Sí, indudablemente. Es muy interesante este tipo pues de reacciones de las personas que sobrevivieron al evento en un primer momento, porque es real que el organismo se estaba intentando, digamos, adecuar a las situaciones, ¿no? A pesar de que había dolor crónico, dolor físico, las personas sobrevivientes intentaban responder pues de manera normal y serena aparentemente. Eso quiere decir que el organismo estaba pues respondiendo y estaba dando
haciendo todo lo necesario para que volviera el organismo a funcionar. Sin embargo, pues uno se da cuenta que eso es algo momentáneo, ¿no? Viene un bajón después. Sí, es un pico de emoción que se baja y es cuando el sistema nervioso, el sistema inmunológico, pues se deprimen y te vuelves a poner en riesgo. Aquí hay un punto importante, doctor, que son los niños. Los niños que presenciaron esto, los niños que perdieron algún familiar, los niños que incluso sufrieron heridas, quemaduras grave, como digamos como la bebé de 2 años Azulet, que tuvo que ser trasladada a Galveston, Texas, para recibir atención inmediata y que le pudieran realizar ciertas cirugías. ¿Cómo tratar el estrés postraumático con los niños en particular? Porque vaya que esto puede generarles un trauma de por vida. Así es, indudablemente este estrés postraumático ya se ha generado en esta pequeña, pero es muy importante que se le dé un seguimiento muy puntual con las terapias que ahora existen al respecto, que son en el caso de niñas y niños, terapias de juego, terapias integrativas que implicará que tenga un seguimiento pues permanente para que pueda irlo superando. Es posible hacerlo a partir de que se le puedan reactivar sus recursos resilientes. Y los niños que vieron esto, que vieron escenas, que a lo mejor no quedaron heridos, pero vieron la escena, ¿cómo manejar eso en casa? ¿Cómo platicar con ellos sobre esta situación? Claro, es muy importante. La primera cuestión es que no se oculte la realidad, ¿no? Que se les pueda hablar en su lenguaje y que nosotros como adultos podamos compartir con ellos algunos mensajes esperanzadores a partir de cuentos. El cuento es un recurso terapéutico muy importante que se usa para manejar el estrés postraumático. Qué importante, por ejemplo, hay cualquier cantidad de videos que no estén viendo esto, doctor. O sea, sí, claro, sí, claro. Esa es una parte que la tienen fácil los papás, simplemente cortar esos canales de comunicación, ¿no? Claro, eso es algo muy importante. Hoy es complejo por el acceso a la información que hay desde diversos medios, ¿no? En la escuela, en los espacios donde las niñas y los niños conviven, pero siempre regular la información como adultos responsables va a ser pues la manera más adecuada para prevenir y mitigar el estrés postraumático. Y ahora también viene ese miedo colectivo, doctor, ese estrés postraumático que se generó a todos los que vimos estas terribles escenas. Y que a lo mejor vamos transitando en las calles, vemos una pipa de gas, vemos una pipa con combustible o con material peligroso y tenemos miedo incluso a rebasarla, tenemos miedo a pasar al lado de ella. ¿Cómo vivir con esto, doctor? Y cómo, digamos, pues darle vuelta a la hoja obviamente, sin dejar atrás esta tragedia y todo lo que dejó. Sí, eso es algo muy importante porque es indudable que hay un estrés postraumático colectivo en la actualidad que se refuerza con este tipo de eventos. Lo más importante aquí es que las personas puedan encontrar qué es lo que les hace motivarse a vivir y a salir día a día a sus actividades cotidianas. A esto le llamamos los recursos resilientes, ¿no? Conectar con estos recursos resilientes es muy importante. La tanatología tiene una respuesta a esto muy, muy clara. Terapéuticamente, lo que se busca es que las personas tomen conciencia, le llamamos conciencia de la finitud, ¿no? Que eres una persona que tiene un espacio-tiempo, que eres temporal. Esto es un proceso terapéutico y que a partir de esta experiencia de conciencia, pues puedas gestionar mejor tu día, ¿no? Llevar a cabo tus actividades con mayor conciencia, realizar rutinas terapéuticas sanas, como por ejemplo despedirte de tus seres queridos todos los días, tener lo más en paz que puedas tus asuntos personales. Esto te va a dar tranquilidad para que cuando salgas a hacer tus actividades todos los días, pues las puedas hacer con la mayor tranquilidad posible. O sea, este asunto del estrés postraumático hasta cierto punto es normal. Entiendo, no tendría que rebasarse la línea y convertirse en una psicosis colectiva. Ahí ya es otro asunto, doctor. Así es, el estrés postraumático colectivo que se está pues viviendo en estos momentos sí se podría considerar como algo cotidiano. Yo usaría esa palabra. Cuando ya se convierte en trastornos, cuando ya no te deja hacer tus actividades. Entonces, eso es algo muy importante, estar alertas para que, pues, si vemos o si sentimos que no nos permite ya llevar a cabo nuestra vida de manera normal,
pues acudamos con los especialistas en salud mental para que podamos ayudar en ese aspecto. Sí, es muy importante por lo que decía Pablo. O sea, al final vamos manejando, doctor, y de verdad, si pasamos junto a una pipa, no sabemos si esperarnos y dejar que se vaya, pero debe haber un control en ese momento de uno no caer en me quedé bloqueado y sobre todo voy manejando en una vía rápida y demás. Hay que identificar esos pequeños síntomas para que no se convierta en un problema, ¿no? Es correcto. Ahí es donde entran estos mecanismos resilientes, ¿no? Estar, digamos, de manera serena. Usamos esta palabra, pero es que el organismo está equilibrado, ¿no? En un estado de bienestar. Entonces, estar de manera serena, estar en paz lo más que puedas, pues te permite tener esta visión periférica de la realidad que te va a permitir manejar las situaciones de manera mucho más clara. Aquí también, digamos, doctor, el cómo maneja los familiares de las víctimas, familiares de personas que todavía tienen heridos graves en los hospitales. ¿Cómo manejar esto? Porque, doctor, siempre nos han dicho que, digamos, una enfermedad, voy a poner un ejemplo, una enfermedad en familia, vamos a poner un ejemplo, un cáncer, ¿no? Y en mi caso particular así fue, una enfermedad tan larga, digamos, con un familiar tan cercano, pues te va como preparando, ¿no? Te va preparando a despedirlo, a estar con él, al tema de la muerte. Pero cuando sucede esto tan repentino, y estas muertes tan repentinas, pero muertes tan trágicas con todas estas imágenes, ¿cómo manejar todo eso? Porque obviamente, como bien ya nos lo decías, pues sí hay otro tipo de sentimientos, pero esto pues queda marcado de por vida y perdiste de la nada a algún familiar por una tragedia de este calibre. Sí, es correcto lo que mencionas, Pablo, porque aquí se genera lo que se conoce como el duelo súbito. Es algo inmediato para lo que no estás preparado. Entonces, para estas situaciones sí es muy importante tener ayuda profesional. En este caso, la tanatología sí ofrece respuestas para poder equilibrar la situación, las emociones, lo que se siente, lo que se está viviendo, que se pueda procesar y que las personas puedan responder de la manera más sana posible a la nueva realidad. Ante este panorama del duelo súbito, doctor, ahí las autoridades tendrían que estar, así como se están implementando operativos en todos los sentidos viales y demás, tendría que haber un asunto, no sé si todavía estemos a tiempo, de primeros auxilios emocionales, porque la verdad es que es un asunto muy, muy delicado. Así es. En este momento lo recomendable para las víctimas y los familiares de las personas sobrevivientes es que tengan un soporte de acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, acompañamiento tanatológico, seguimiento a su salud mental, y en la medida en que eso se pueda ir brindando, las personas van a tener una mejor respuesta tanto al proceso, al tratamiento médico, es decir, a toda la situación en general. Está muy demostrado que la salud mental es el detonante tanto para las afectaciones como para la sanación. Hay personas también que se sienten que pudieron haber hecho más al respecto de esto, ayudar, ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué mensaje le daría, doctor, a quienes pues se sienten culpables por haber sienten más bien cierta culpa por haber sobrevivido a esto y por no haber podido ayudar más en esta emergencia? Sí, claro. La sensación de culpa es un cúmulo de emociones que es el ejemplo típico de las emociones que no podemos manejar en un primer momento. Entonces, el mensaje para estas personas es que puedan encontrar espacios de escucha donde puedan reencontrarse, puedan descubrir que lo que hicieron era lo que tenían que hacer y que puedan volver a retomar sus actividades de manera lo más equilibrada posible. Y, o sea, hacemos lo que podemos hacer con los recursos que tenemos en el momento, y cuando eso lo podemos volver a ver, nos podemos volver a reencontrar con esa paz y esa serenidad que es necesaria para poder resolver este tipo de problemas. ¿Cómo has visto, doctor, en general? No sé si es percepción de nosotros, pero sí de momento nos sentimos como apachurrados, ¿no? Después de lo que pasó. Ahorita estoy anotando porque me dicen, acaba de morir otra persona, sube a 20, y desde los primeros días decíamos, esto va a tardar en realmente llegar a un desenlace. Sí hay un sentimiento generalizado, ¿no? En donde a todo mundo como que le llegó esa noticia, ¿no? Es correcto, sí, hay un sentimiento generalizado que es este estrés postraumático colectivo, así lo entendemos, y es muy importante identificarlo porque de esa manera podemos encontrar soluciones al respecto, tanto de manera social como de manera individual.
Es lamentable que vayan subiendo las víctimas, pero también es muy importante que a partir de esta experiencia podamos como sociedad ir realizando actividades preventivas que nos ayuden a poder tener una mejor respuesta. Y la mejor respuesta a estas situaciones desde el punto de vista de salud mental y tanatológico sería hacerlo desde una conciencia de salud. Es decir, hacer las actividades de manera lo más consciente posible y con acciones preventivas, ¿no? Doctor, ¿existen algún tipo de estrategias, por ejemplo, de autocuidado que puedan hacer las personas en casa con todo este estrés postraumático colectivo, que la misma gente pueda aplicar en sus hogares estas estrategias mientras llega la ayuda profesional? Hay que decir que muchas de las personas y de los familiares pues no han podido recibir esta ayuda profesional. Sí, es correcto. Hay algunas actividades y consejos que nos van a servir mientras recibimos la ayuda adecuada a que podamos procesar este tipo de situaciones. Hablarlo con la persona de confianza va a ser muy importante. El que te puedas sentir escuchado es el primer paso para que esto pueda irse procesando. En segundo lugar, que te tomes unos momentos de pausa, ¿no? Antes de salir de tu casa, de tu domicilio, a hacer las actividades que vas a realizar. Tómate unos momentos de pausa, respira, trata de estructurar tus actividades, y ese momento de pausa va a ser muy importante porque te va a permitir tener esta visión general de cómo poder manejar lo que viene, ¿no? Eso es algo muy importante. Y en un tercer momento, que todas las personas que sientan este miedo, esta ansiedad, esta angustia que se detona por estas situaciones de estrés postraumático, pues puedan estar acompañadas de alguien. Que no te sientas solo o sola es muy importante. Son medidas que se pueden ir tomando en cuenta, doctor. Pues qué importante. De entrada, muchísimas gracias. Hemos hablado aquí de la forma en que a veces no atendemos nuestra salud mental, emocional, y en esta ocasión las heridas no solamente son las quemaduras que están expuestas. Las heridas en realidad vienen también, no sé si decirlo, del corazón, en la mente, con este estrés postraumático, y qué importante es atenderlo, doctor. Sí, es correcto, Juan. Es muy importante lo que dices porque las heridas emocionales también son reales, también están ahí presentes, y pues hay que generar todo lo necesario para que vayan cerrando. Y si me permiten compartir con la audiencia, para las personas que requieran algún tipo de apoyo tanatológico de primera respuesta, yo con mucho gusto estoy brindando esta atención tanatológica gratuita. Y pueden contactarme a los números de contacto para que puedan recibir esta ayuda de primera respuesta tanatológica. Doctor, vamos a dar el número, es el 5521 19 99 87. Les voy a repetir el número del doctor Marco Antonio López Galicia, es el 55 21 19 99 87. Es correcto, sí. Doctor, muchísimas gracias como siempre, y pues por aquí nos vemos pronto. Ojalá que los temas puedan ser diferentes. Claro que sí. De acuerdo a cómo se den las cosas. Claro que sí. Gracias a ustedes, a ambos, por este espacio, y gracias a la audiencia ya Uno TV. Importante hablar de este tema, doctor. Importantísimo. Gracias. Gracias, doctor. Y por supuesto nuestra solidaridad con todas las familias. Sí.